Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Hoy día vamos a hacer algunos análisis dentro de muestra, algunos ajustes dentro de muestra y algunos pronósticos fuera de muestra, o al menos unos primeros pasos hacia eso. Entonces, bueno, imaginemos nosotros tenemos alguna serie la cual nosotros pensemos que podría ser modelada como un proceso autorregresivo. Imaginemos un ARPE. Entonces, supongamos yo tengo la convicción porque vi las Partial Autocorrelation Function o vi los criterios de información o lo que sea, y yo estoy convencido de que el precio del cobre se podría modelar como un proceso AR2. Entonces, supongamos nosotros entonces tenemos observaciones, en este caso yo tengo 243 observaciones sobre el precio del cobre mensuales entre 1999 y el 2019. Entonces, imaginemos yo modelo esto como un ARPE. Entonces, bueno, PSU en este caso el precio del cobre y nosotros sabemos que tenemos que trabajar con serie estacionaria, entonces vamos a trabajar con delog de el precio del cobre. Esto lo vamos a regresionar con una constante, vamos a usar el delog entonces del precio del cobre rezagado, o sea, el retorno del mes anterior, y el delog del precio del cobre de dos periodos anteriores. ¿Ok? Entonces, como siempre, recuerden que tenemos versiones del teorema libre central para series estacionarias, entonces deberíamos usar algún estimador apropiado para la varianza a largo plazo, entonces nosotros vamos a usar Newey West 8794. Entonces, bueno, supongamos que yo estoy convencido de que el retorno del cobre entonces es una serie persistente, es una serie autorregresiva, es una serie que tiene suficiente memoria y que yo entonces, en base a los dos primeros rezagos del cobre, o sea, si yo viera el retorno del cobre hoy día y el retorno del cobre el mes pasado, yo podría hacer algún pronóstico sobre el retorno del cobre en el periodo siguiente. Eso es más o menos lo que nosotros estamos tratando de decir acá. Entonces, fíjense que al menos el análisis dentro de muestra que hay algo de eso, ¿cierto? Muestra que hay algo de evidencia de que la información histórica, la información pasada del cobre, de la misma serie, te ayuda a pronosticar lo que podría ocurrir con el cobre en el futuro. Entonces, algunas cosas, primero, noten que los coeficientes son positivos, entonces mayores retornos hoy día del cobre implicarían mayores retornos futuros, en principio. Y fíjense que de los dos rezagos que estamos incluyendo en el modelo, uno resultó significativo casi al 5%, casi, resultó significativo al 10%, y el otro resultó casi significativo al 10%. No resultó significativo, pero estuvo cerca. Entonces, en definitiva, si ustedes quisieran pensar esto como de la perspectiva de inferencia estadística, esto lo podríamos modelar como que el retorno del cobre en el próximo mes es igual a una constante más un ρ1 por el retorno rezagado, más un ρ2 por el retorno rezagado. Entonces, si nosotros quisiéramos evaluar la hipótesis nula de que ρ2 es cero, efectivamente nosotros estamos rechazando la hipótesis nula y uno podría pensar entonces que el segundo rezago te está ayudando a pronosticar con el periodo siguiente. Y si nosotros impusiéramos la hipótesis nula, o sea, si nosotros evaluáramos la hipótesis nula de que ρ1 es igual a cero, entonces en este caso no podríamos rechazar la hipótesis nula. ¿Okay? Entonces, de nuevo, estos son los p-values, entonces son los niveles exactos a los cuales estamos rechazando la hipótesis nula, solamente lo estamos haciendo para el segundo rezago. Fíjense que tenemos los t-statistics también, entonces, por lo general, en una prueba de dos colas, que es como las que estamos evaluando, ¿cierto? Estamos viendo si ρ es igual a cero o ρ es distinto de cero. Uno rechaza con valores críticos, o sea, con valores críticos 1,64, 1,645. Y fíjense que, bueno, el primer t-statistic no es, en valor absoluto, no es mayor que eso, es en torno a 1,5 y uno recién rechaza el 1,645. No fue significativo, pero cercano. Y efectivamente este sí lo fue, y lo fue casi al 5%. ¿Ok? Estuvo ahí en el límite. Bueno, y otras cosas importantes de nuestro reporte de regresión, fíjense que el R cuadrado es de un 5%. Entonces, ok, algo de evidencia podríamos pensar de que hay, que esta serie es un poco persistente, de que los retornos pasados te pueden ayudar a pronosticar retornos futuros. Pero fíjense que la varianza que logramos explicar del retorno del cobre es bien bajita, es solo un 5,4%. ¿Ok? Entonces, es bien poco en realidad lo que logramos capturar de esta serie. Y el restante 94-95%, bueno, son otros factores no controlados acá en la regresión. Ahora, una pregunta válida sería, bueno, pero tú acá pusiste un AR2, resultó que un coeficiente fue significativo
y el otro coeficiente no. Entonces, si uno es significativo y el otro no, ¿qué significa entonces? Que el ARPE te está ayudando en este caso a pronosticar, o sea, modelar esto con un ARPE te ayuda a decir algo sobre el retorno del cobre o no, porque uno resulta que sí y el otro resulta que no. Entonces, nosotros en este caso evaluamos la nula, ρ1 igual a 0. H0 es ρ1 igual a 0, no la rechazamos, no hay evidencia suficiente para rechazarla. Y en el segundo caso, H0 es ρ2 igual a 0. Y en este caso sí la rechazamos al 10% al menos. Entonces la pregunta es, bueno, pero yo estoy evaluando simultáneamente un AR2, ¿cierto? Un ARP. A mí me gustaría saber, ¿sirve el ARP para pronosticar el retorno del cobre? Entonces quizás en lugar de hacer dos hipótesis individuales, yo podría estar interesado en hacer una única hipótesis conjunta. Entonces, en lugar de estar evaluando esto tal cual, una hipótesis ρ1 igual a 0, otra hipótesis ρ2 igual a 0, quizás podríamos evaluar una hipótesis conjunta, es decir, ρ1 igual a 0 y además que ρ2 es igual a 0, o bien la alternativa de que al menos una es distinto de 0. Entonces, en general, cuando uno está evaluando este tipo de, no le quiero decir predictibilidad, pero este tipo de ajuste dentro de muestra, si hay como causalidad Lagrange, si ustedes quieren, si hay si dentro de muestra esto muestra algo de rechaza la nula en alguno de estos predictores, si hay algún anticipo en definitiva temporal que podamos ver acá, uno podría entonces hacer una prueba de Wald y evaluar esta hipótesis conjunta. Entonces ustedes pueden ir acá a View, ir a Coefficient Diagnostics y en Wald Test aquí podemos poner libremente las restricciones que queremos evaluar. Entonces fíjense que C1 es la constante, C2 sería nuestro ρ1 y C3 sería nuestro ρ2. Entonces nosotros queremos evaluar simultáneamente dos hipótesis acá. Que C1 es igual a 0, perdón, que C2 es igual a 0 y que C3 es igual a 0. Entonces aquí simultáneamente vamos a estar evaluando las dos nulas. En definitiva, para saber, bueno, este ARP me entrega o no me entrega información predictiva, o sea, predictiva dentro de muestra, si quieren, o algo de evidencia causalidad de Lagrange hacia el retorno del cobre. Entonces fíjense que en general nosotros acá rechazamos la nula, efectivamente al 10%, entonces hasta acá podríamos concluir de que rezagos del retorno del cobre efectivamente son útiles para pronosticar el retorno del cobre. Entonces, hasta acá los ajustes dentro de muestras dirían, bueno, vamos bien. Entonces aquí pareciera ser que todo sugiere que si tú usas información histórica del cobre, bueno, te iría súper bien pronosticando el cobre en el futuro, aun cuando, bueno, en realidad explicamos bien poquito la varianza, pero parece haber algo de evidencia estadísticamente significativa de que la historia del cobre te sirve para decir algo en el futuro sobre el cobre. Ahora, ¿por qué evito tanto decir pronósticos dentro de muestra? ¿O por qué enfatizo tanto el que estos son análisis dentro de muestra? Porque en general, este tipo de regresiones, este tipo de ajustes dentro de muestra, en que uno pone en definitiva variables rezagadas y uno usa toda la información, todas las observaciones disponibles, reciben un montón de críticas. Cuesta mucho sostener o cuesta mucho afirmar de que esto es evidencia de predictibilidad. Y por varias razones. La primera razón es que, si se fijan, esto no es un ejercicio predictivo en estricto rigor. Esto no es un ejercicio en tiempo real. No es lo que ustedes harían hoy, por ejemplo, si quisieran pronosticar algo para mañana. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente ustedes están usando toda la base de datos completa para estimar estos parámetros ρ1 y ρ2. Es como que ustedes simultáneamente conocen el pasado, el presente y el futuro. Entonces, para encontrar ρ1 y para encontrar ρ2, tuvieron que tener observaciones de qué ocurre con el cobre en el futuro. Entonces, de nuevo, eso no es un ejercicio en tiempo real. Si ustedes quieren decir algo sobre el cobre en el futuro, no conocen el cobre en el futuro. Entonces, no pueden usar esos datos para hacer sus estimaciones. Entonces, la primera gran crítica de esto en estricto rigor no es un ejercicio predictivo en tiempo real. No están evaluando una serie de pronósticos acá. La segunda crítica es que esto uno además de conocer el futuro y el presente y el pasado, uno está torturando por mínimos cuadrados ordinarios los coeficientes de tal manera que minimicen el error cuadrático. Pero, de nuevo, no sé si eso va a funcionar bien con la llegada de nueva información. Entonces, no sé si eso me va a generar buenos pronósticos en el futuro cuando no conozca lo que va a pasar en el futuro.
Otra gran crítica que recibe esto es que de alguna manera eh, los investigadores o quien sea que esté haciendo estas cosas tienen un sesgo a buscar significancia, un sesgo a buscar cosas que aparezcan estadísticamente significativas. Y recuerden que mal, nosotros acá a este tipo de inferencia le ponemos un apellido. Nosotros decimos, bueno, es significativo al 10%. Entonces, básicamente ustedes me están diciendo, bueno, yo admito que me puedo estar equivocando un 10% de las veces y que a lo mejor estoy diciendo que cosas son significativas cuando en realidad no lo son. Entonces, bueno, yo podría probar con una infinidad de modelos hasta que justo encontré una especificación que me dio súper bien y parece significativa. Yo aquí simplemente dije, bueno, asumamos que tengo buenas razones para modelar esto como un AR2, pero quizás yo probé con 80 combinaciones, quizás yo probé con un AR8 y con algunas restricciones lineales entre medio, quizás agregué alguna variable exógena y después de probar en 200 especificaciones distintas, recién llegué y la única que me daba bien era un AR2. Entonces, en principio esto es poco convincente, quizás cuántas cosas probé para llegar a algo donde yo lograra rechazar la hipótesis nula. Y probablemente la mayor crítica, además de que estos no son ejercicios en tiempo real, ¿cierto? La mayor crítica es que estos análisis son súper prone to overfitting. Es muy fácil encontrar sobreajuste en este tipo de ejercicios. Entonces, en alguna otra oportunidad discutiremos un poco más en detalle qué es esto del sobreajuste, qué es esto del overfitting, pero les doy un poco la intuición. Eh, Imagínense ustedes son Dios. Ustedes son los creadores de la Tierra. Y como son los creadores de la Tierra, ustedes también son los creadores de la verdadera serie del retorno del cobre. Ustedes son los únicos que saben cómo se genera el retorno del cobre. Y digamos que ustedes van a generar el retorno del cobre, por ejemplo, como un proceso, no sé, un Aruno, por decir cualquier cosa. Ya. Entonces, ese es el verdadero proceso, el verdadero Data Generating Process. Así se genera el retorno del cobre. Y nosotros, simples mortales, no tenemos idea cuál es ese verdadero proceso, cómo está generado. Nosotros no tenemos cómo saber que eso se generó con un Aruno. Nosotros más o menos tenemos observaciones, miramos, vemos qué tipo de modelos puede más o menos capturar las características que tiene este Data Generating Process, pero nosotros no lo conocemos. Nosotros observamos simplemente realizaciones de esta serie, pero no conocemos el verdadero modelo con el que fue generado. No tenemos idea. Entonces, imaginemos que ustedes cuando generaron esta serie dijeron, bueno, va a ser un Aruno, donde el R cuadrado va a ser simplemente un 10%. Entonces, esta serie ustedes la generaron de tal manera de que solamente pueden explicar un 10% de esta serie. En definitiva, si ustedes ponen la componente autorregresiva y usan el mismo modelo con el cual ustedes crearon esta serie del retorno del cobre, este verdadero Data Generating Process, solo podrían capturar un 10% de esta varianza. Nada más. El resto es puramente ruidoso. ¿Okay? No tienen cómo pronosticarlo. Simplemente tiran una moneda. Eh, entonces, en ese sentido, nosotros no deberíamos poder aspirar a capturar más de un 10%, ¿cierto? Entonces, no deberíamos poder hacer nada más que eso. Seamos más exigentes ahora. Imagínense que ustedes crearon este retorno del cobre como un Aruno y en realidad es prácticamente todo ruidoso. Simplemente un 3%, el R cuadrado de ese proceso original es solamente un 3%. O sea, ese Aruno solamente captura un 3%. Y cualquier otra cosa sería simplemente ruido, no tiene nada que ver con la serie. Así se generó, simplemente como un AR1. Cualquier otra cosa que yo ponga, lo que ocurra en China y lo que ocurra con el peso chileno, nada, no sirve de nada. Solamente yo lo generé como un AR1. Pero bueno, nosotros como observadores, como econometristas, simplemente vemos realizaciones, vemos retornos y nosotros decimos, ¿y qué pasa si probamos con esto? Oye, mira, esta serie tiene estas características, parece que tiene algo de persistencia. Entonces, digamos que en este ejercicio, en que yo no sé cuál es realmente el verdadero modelo, bueno, yo probé con este AR2, porque vi que había algo de persistencia, me tincó que si yo ponía dos rezagos esto podía resultar bien. Y fíjense qué sorpresa, yo estoy encontrando un R cuadrado de 5,4%. Pero, chuta, ustedes como Dios, al momento de generar este proceso, generaron un proceso que tiene un R cuadrado un 3%. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el verdadero proceso solo logre capturar un 3% de la varianza del retorno y el resto sea, por definición, puro ruido? Y yo, muestralmente, no a nivel poblacional, muestralmente, con una muestra pequeña, sin conocer la población completa,
logra encontrar un modelo que tiene mejor ajuste. O sea, muestralmente encuentra un modelo que tiene más ajuste que el verdadero modelo con el cual esto fue generado. Eso es súper extraño. Y eso es por lo general lo que nosotros llamamos sobreajuste. Que el R cuadrado muestral sea mayor que el R cuadrado poblacional. Y eso efectivamente no tiene ningún sentido. Eso simplemente hay un problema ahí con nuestro modelo. Y ese 2% adicional o 2,4% adicional, bueno, esto es simplemente ficticio. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo? Bueno, yo efectivamente puse el verdadero Data Generating Process, puse la primera componente autorregresiva, pero además agregué una segunda, que en estricto rigor no tendría nada que ver en este ejercicio imaginado que estamos haciendo, este ejercicio ficticio. Entonces, si yo agregué esta segunda componente que no tiene nada que ver, poblacionalmente, si yo conociera infinitas observaciones, bueno, me saldría que eso es no significativo y me saldría que el R cuadrado, bueno, empieza a converger a 3%. Pero como estamos en muestra pequeña, cosas pueden ocurrir. Por ejemplo, yo puedo tener error estadístico. Puede que yo te diga, es significativo y en realidad no lo era. Me estoy comiendo me estoy equivocando en ocasiones al momento de rechazar. Y podría ser perfectamente el caso que esta componente que no tiene nada que ver, ya, digamos esta segunda componente, este AR2, que no tiene nada que ver con el verdadero Data Generating Process, justo como es en muestra pequeña, se correlacionó con el error, con este ruido. ¿Ok? En estricto rigor, tienen correlación cero, porque es una componente puramente ruidosa, no debería correlacionarse con este regresor adicional, ¿no? Con este predictor adicional. Pero en muestra pequeña esas cosas pueden ocurrir. Puede que justo en muestra pequeña, con un par de observaciones, no sé, con 30 observaciones, justo dieron algo de correlación, una correlación no nula. ¿Qué va a implicar eso entonces? Que en la regresión, el SCR, la suma cuadrática de los residuos, disminuya. Porque bueno, con logré, este segundo regresor se correlacionó en algo con el error y por ende entonces logré reducir el SCR. Si estas cosas se correlacionaron, estoy explicando algo de ese error. Espuriamente, obviamente, pero estoy explicando muestralmente algo de ese error. Como logré que el SCR disminuya, comparativamente hablando, entonces el SCE crece y por ende el SCE partido SCT me va a quedar más grande porque el SCE va a ser más grande. En definitiva, espuriamente reduje el SCR porque muestralmente podría haber ahí una correlación que es ficticia, que si yo tuviera más observaciones convergería a cero, pero como tengo muestra pequeña, estas cosas pueden ocurrir. Entonces, eso es básicamente sobreajuste, o eso es básicamente overfitting. Y eso me puede ocurrir efectivamente en muestra pequeña. Más aún si yo agrego más y más cosas. Fíjense que si yo agrego 10 predictores, 20 predictores, bueno, cada vez más probable que yo rechace algo que no debería haber rechazado, cada vez más probable que algo se me correlacione con el error, y por ende cada vez más probable que yo logre inflar ficticiamente el R cuadrado. Entonces, esta es una crítica súper usual que recibe este tipo de análisis cuando uno hace ejercicios predictivos. ¿Ok? Que efectivamente esto no es evidencia suficiente de que hay predictibilidad por todas estas razones. ¿Ok? No son pronósticos en tiempo real y esto es súper prone to overfitting. ¿Ok? Es muy fácil encontrar sobreajuste en estas cosas. Entonces la pregunta es, ¿so what? ¿Qué hacemos? O sea, ya como que yo estaba convencido que esto podía ser un ARP y chuta, como que encontré algo dentro de muestra, pero me acabas de decir que hay un montón de posibles críticas y un montón de posibles razones por las cuales este ARP que parecía prometedor, en realidad no, quizás no lo es tanto. Entonces por eso uno se pasa a un enfoque de predicción fuera de muestra, ¿ok? Algunos lo llaman pseudo fuera de muestra. Y bueno, esto de los análisis pseudo fuera de muestra en general alivianan un poco estas preocupaciones sobre el sobreajuste. No es que las eliminen, pero al menos nos dejan un poco más tranquilos. Entonces, eh, si bien nos dejan más tranquilos y eliminan un poco estas preocupaciones, también es verdad que pierden algo de poder. Entonces, por lo general, los análisis fuera de muestra versus los análisis dentro de muestra, también va a ser más difícil encontrar diferencias, va a ser más difícil rechazar la hipótesis nula, etcétera, etcétera. Ahora, el enfoque de pronósticos fuera de muestra es algo radicalmente distinto. La idea precisamente de los análisis fuera de muestra es tratar de hacer pronósticos en tiempo real. Justamente lo que no estamos haciendo acá cuando usamos todos los datos. Entonces, veamos un ejemplo sencillo en Excel. Fíjense que estos son los mismos datos. Acá tenemos los datos del precio del cobre. ¿Okay? Entonces, bueno, como estamos trabajando en diferencia logarítmica, vamos a calcular el retorno de estas cosas. ¿Okay? Entonces, el logaritmo del precio del periodo T dividido el precio del periodo anterior. ¿Cierto? Y esto entonces para todos los periodos.
E imaginemos, yo quiero pronosticar esto como un Aruno sin constante. O sea, mi pronóstico va a ser simplemente Rho por el retorno del cobre en el periodo anterior. Nada más. No voy a agregar drift, no voy a agregar constante, no voy a agregar absolutamente nada más. Solamente el retorno del periodo anterior. Para hacer esto simplemente más sencillo. Entonces, fíjense que en el periodo T, en este periodo de acá, mi predictor para el cobre en este periodo va a ser precisamente el cobre del periodo anterior. ¿Ok? Ya, entonces, bueno, ¿cuál es la idea de estos ejercicios fuera de muestra? Básicamente, y esto, perdonen si se me cae el carnet acá, pero esto es como volver al futuro, es como subirse al DeLorean. Entonces, mi problema es que a mí me gustaría hacer análisis, pronósticos en tiempo real. En definitiva, a mí me gustaría decir, oye, hoy día yo voy a hacer un pronóstico para mañana, voy a ver mañana, voy a ver por cuánto me equivoqué, y mañana voy a volver a hacer un pronóstico para pasado mañana, voy a ver qué pasó pasado mañana, voy a ver por cuánto me equivoqué, y así me gustaría tener una colección de pronósticos en los que yo no conocía el futuro, simplemente pronostiqué el futuro y vi cómo me fue. ¿Ok? Entonces, imaginemos nosotros logramos ir al pasado. ¿Ok? Entonces, en definitiva, nosotros hasta acá estuvimos haciendo las regresiones, conociendo de acá hacia atrás y tratar de inferir, bueno, si es que había o no había predictibilidad. Pero en lugar de hacer eso, imaginemos nosotros desde acá volviéramos al pasado. Entonces, olvidémonos de que, bueno, acá la base llega hasta el 2017, olvidemos que estamos en el 2017, volvamos a, no sé, a principios del 2002. ¿Ok? Entonces, imaginemos en realidad estamos parados acá. ¿Ok? Imaginemos, volvemos al pasado, estamos acá y conozco todo lo que ocurrió del 2002 hacia atrás. Entonces, imaginemos, nosotros volvemos al pasado, nos quedamos acá y nos da una especie de Alzheimer y olvidamos todo lo que ocurre después del 2002, pero conocemos todo lo que ocurre antes del 2002. Entonces, lo que a mí me gustaría hacer es pensar, bueno, desde el 2002 hagamos un pronóstico para el mes siguiente. Luego, una vez que conozco qué pasó en ese mes, puedo ver por cuánto me equivoqué y puedo actualizar mi pronóstico, puedo refinarlo, porque llegó más información. Si llegué al mes 2, entonces conozco nuevas cosas, sé qué ocurrió con el cobre en ese periodo. Y por ende puedo refinar mi pronóstico, hacer un nuevo pronóstico para el mes 3, ver por cuánto me equivoqué, refinar mi pronóstico, actualizar mis pronósticos, ver qué pasa para el 2004 y así hasta el final. Y quizás entonces, cuando yo tenga toda una colección de errores de pronóstico, yo puedo hacer algo de inferencia o puedo dar alguna medida de por cuánto me estoy equivocando o lo que sea. ¿Ok? Entonces, bueno, otra pregunta que me podrían hacer, ¿por qué no vuelvo simplemente al primer dato? ¿Por qué no vuelvo hasta acá? Porque estoy cortando arbitrariamente en algún punto la base de datos. Y el punto está en que yo voy a usar modelos para poder pronosticar estas cosas. Dado que quiero usar un modelo, que en este caso yo les dije voy a usar un Aruno sin drift. O sea, voy a usar simplemente el primer rezago. Bueno, dado que quiero usar un Aruno, entonces yo quiero pronosticar esto como Rho por el retorno del periodo anterior. Entonces yo necesito estimar ese Rho. Y para estimar Rho, entonces yo necesito datos. Entonces, dado que necesito datos, necesito conservar alguna primera porción de la base de datos para empezar a estimar estas cosas. Por lo general, al número de observaciones que uno utiliza para hacer su primera estimación, uno le llama R. ¿Ok? Por lo general, R mayúscula, uno en esta literatura lo ocupa para referirse al número de observaciones que está utilizando para estimar los modelos en esta primera ventana. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, empecemos a hacer estos pronósticos y veamos qué sutilezas comienzan a ocurrir. ¿Ok? Entonces, imaginemos yo conozco hasta acá, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren acá escribamos una columna que sea, bueno, Rho. ¿Ok? Rho, ya. Entonces, bueno, y hacia acá vamos a hacer nuestro primer pronóstico, ¿cierto? Entonces se puede escribir Rho acá arriba y acá vamos a empezar a hacer nuestras estimaciones. Entonces, lo primero sería estimar este Rho. Ustedes acá, bueno, este Rho lo tendrían que estimar con básicamente esta matriz, ¿cierto? Utilizando esta matriz ustedes pueden estimar ese coeficiente autoregresivo. Ustedes si quieren lo pueden hacer con una regresión, lo pueden programar, lo pueden hacer con fórmulas matriciales. Bueno, Excel igual tiene una fórmula bien sencilla de hacer estas cosas. Tiene una fórmula que es estimación lineal, ¿cierto? Entonces, con estimación lineal ustedes seleccionan qué es Y.
Entonces, bueno, yo conozco básicamente todo esto, ¿cierto? Conozco todo eso de retornos del cobre en T y lo estoy pronosticando con el rezago del cobre, entonces en T-1, ¿cierto? El primer rezago. Ok, yo les dije que este modelo lo voy a hacer sin constante, ¿cierto? Entonces ahí donde dice constante voy a ponerle falso. ¿Ok? Ahora, bueno, voy a dejar simplemente eso. Fíjense que tengo mi estimación entonces para ρ, ¿cierto? ρ acá me dio menos 0,21. Entonces, digamos ahora yo quiero hacer mi pronóstico. Pronóstico AR1. ¿Qué me diría un alumno entonces? Que mi pronóstico para el periodo siguiente, para el periodo, qué sé yo, para el periodo T+1, bueno, sería el coeficiente autoregresivo, ρ, multiplicado por el último T que tuve disponible en ese periodo, ¿cierto? Entonces la última observación que tuve del retorno del cobre fue esta. Y con esa me gustaría saber qué va a pasar en el periodo siguiente. Entonces fíjense que mi pronóstico fue entonces ρ, que lo estimé con toda la información conocida hacia atrás, desde la línea roja hacia atrás, y lo multipliqué por mi última observación que tuve del retorno del cobre, este que está acá, precisamente para decir qué pasa con el retorno del cobre en el periodo siguiente. Entonces fíjense que esta fue mi predicción para el retorno del cobre en el mes 2 del 2002. Entonces fíjense que a su vez entonces yo puedo decirles cuál fue el error de pronóstico del modelo del AR1 en definitiva. Entonces, ¿cuál es el error de pronóstico del AR1? Bueno, lo que ocurrió realmente con el retorno del cobre, que es eso que está ahí, menos, bueno, por cuánto me equivoqué, o sea, menos lo que pronostiqué. ¿Okay? Entonces, fíjense que ahí ya tengo mi primer pronóstico y tengo mi primer error de pronóstico. ¿Okay? Si quieren voy a bajar esto para que se entienda mejor. Ahora, ¿qué ocurriría entonces para el periodo siguiente? Bueno, yo podría usar el mismo RAW, pero dado que yo tengo un dato nuevo, dado que tengo información nueva, yo podría refinar esta estimación de RAW, ¿cierto? Dado que ocurrieron más cosas acá, ya pasó un mes y yo veo que ocurrió realmente con el retorno del cobre, bueno, quizás yo podría estimar mejor este RAW, quizás lo tengo mal estimado porque tengo poca observación o lo que sea. Entonces, en lugar de usar el mismo RAW que usé con estos poquitos datos y todo lo demás, bueno, voy a aprovechar de que conozco algo nuevo y voy a volver a hacer una estimación de error. ¿Okay? Ahora, fíjense en lo siguiente. A mí me gustaría, en este caso, por ejemplo, usar toda la información disponible. Entonces, lo que voy a hacer es fijar el inicio de esta estimación. Y lo que vamos a ir haciendo, entonces, simplemente es en cada nuevo pronóstico, en cada nuevo mes, voy a simplemente agregar un dato. Entonces, fíjense que la primera ventana de estimación tiene R observaciones, pero cuando pasa, hago mi primer pronóstico y lo evalúo y quiero hacer el siguiente pronóstico, ahora tengo R+1 observaciones. Luego, si hago el siguiente pronóstico, tengo R+2 observaciones y R+3 observaciones. Entonces, vamos a tirar esto hacia abajo para que se vea más claro. Entonces, fíjense que al principio tenía desde 1999, mes 12, hasta el mes 1 del 2002, pero en el periodo siguiente parto desde el mismo lugar y agrego un dato, dado que conocí nueva información. Fíjense que una vez que yo ya hice mi pronóstico, yo puedo ir a ver qué pasó y puedo efectivamente ver mi error de pronóstico. Y ahora, en lugar de asumir que conozco hasta acá, puedo decir que conozco hasta acá. ¿Okay? Y puedo entonces volver a hacer mi estimación. A este método, en el cual yo cada vez voy agregando una nueva observación, cada vez que hago un pronóstico, uno le llama un método recursivo para la estimación de parámetros. Entonces fíjense que ρ lo fui estimando de manera recursiva. ¿Por qué recursiva? Porque voy siempre agregando una observación más en la cantidad de datos que estoy usando para estimar ρ. ¿Hay otros métodos para estimar ρ? Sí. También existe lo que se llama ventanas rodantes. En ventanas rodantes, básicamente lo que uno hace es que ρ siempre se calcula, siempre se estima con R observaciones. Entonces fíjense que yo acá voy utilizando siempre R+1 observación, R+2 observaciones, R+3 observaciones. La cantidad de datos que estoy utilizando para estimar crece, pero si yo usara ventanas rodantes es siempre la misma, siempre R. Entonces en definitiva lo que uno va haciendo es que en lugar de fijar esta primera fila, uno no la fija. Entonces
siempre es las observaciones más actuales. Y en definitiva es como que uno va olvidando las observaciones más antiguas. Eh, ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? No hay una regla clara. ¿Ok? Esto es una pregunta quizás más empírica. Por un lado, uno como econometrista podría decir, bueno, súper bien, ventanas recursivas porque usas muchas más observaciones. Mientras más observaciones mejor porque eres más preciso estimando el parámetro, por ende tienes menos varianza y por ende deberías hacerlo mejor y en términos predictivos deberías tener un poco más de poder, etcétera, etcétera. Esa podría ser una manera de razonar. Si es que tú estás estimando un verdadero parámetro poblacional RO y tú tienes la opción de tener más observaciones, mucho mejor porque entonces vas a disminuir un poco la varianza en la estimación de tu parámetro. Pero por otro lado, uno podría pensar de que quizás ese parámetro poblacional no es constante, quizás tiene quiebres, por ejemplo. Yo acá estoy asumiendo que ρ es el mismo siempre. Hay un verdadero ρ que rige esta dinámica AR1 para todo t, para toda la vida, para todo el tiempo. Siempre es la misma, siempre es el mismo ρ. Pero quizás aquí hay quiebres estructurales, quizás el RO fue uno hasta, qué sé yo, hasta la crisis, por ejemplo, y en la crisis cambió. Quizás en un momento fue, no sé, como tengo acá, por ejemplo, menos 0,20 y quizás en otro periodo, chuta, fíjense que en otro periodo me da positivo, quizás fue 0,3 en otro momento. Entonces quizás hay un quiebre estructural y si hay un quiebre, probablemente a mí me gustaría usar la información más nueva, que es como más representativa de la nueva dinámica. Y quizás me gustaría no utilizar esos datos tan antiguos que están de alguna manera distorsionando mi estimación, están como agregándole ruido a una estimación, son observaciones de una dinámica que ya no existe. Entonces uno puede efectivamente esbozar argumentos a favor y en contra y tiene sus ventajas y sus desventajas. En general, la evidencia muestra que si es que los quiebres, incluso con quiebres, si es que los quiebres no son demasiado grandes, probablemente te convendría usar ventanas recursivas, pero cuando los quiebres son importantes, probablemente te convendría usar ventanas rodantes. Pero esas son las dos maneras en las cuales nosotros podríamos estimar estas cosas. Acá yo simplemente estoy asumiendo que lo voy a estimar con ventanas recursivas. ¿Ok? Entonces fíjese que yo tenía mi pronóstico para este periodo, el mes 2 del 2002, y dado que ya conozco una nueva estimación, yo puedo entonces hacer mi pronóstico periodo a periodo. Entonces fíjense que mi pronóstico para el mes 3 va a ser precisamente mi nueva estimación de RO con el último dato que tenía disponible hasta el mes 2. Y con eso hice mi estimación para el mes 3. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser mi error de pronóstico? Bueno, va a ser simplemente la diferencia entonces entre lo que ocurrió realmente y lo que pronostiqué. ¿Ok? Y eso entonces precisamente lo voy a hacer hasta el final. Entonces fíjense que acá nosotros logramos hacer con un AR1 sin constante nuestros pronósticos para el retorno del cobre y logramos encontrar nuestros errores de pronóstico. Entonces fíjense que esto ya nos permitiría eh, sacar conclusiones sobre qué tan bien o qué tan mal lo hace el modelo, porque ya tenemos cómo podríamos pensar en alguna función de pérdida y evaluarla. ¿Ok? Por ejemplo, típicamente uno lo que hace, o lo que el 90% de la gente hace, es comparar errores cuadráticos. Entonces, nosotros acá, si quieren, podríamos calcular una medida de error cuadrático del AR1. ¿Ok? Entonces, fíjense que eso, bueno, es simplemente tomar el error del AR1 y elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, y eso hasta el final, ¿cierto? Son todos los errores de pronóstico que tengo hasta el final. Entonces, bueno, el error cuadrático medio de nuestro AR1 sin constante, bueno, es simplemente el promedio de todos nuestros errores de pronóstico. Entonces, fíjese que acá tengo una medida, una función de pérdida, si quieren, una medida que me dice qué tan bien o qué tan mal lo hizo este modelo. Entonces, si yo tuviera otro pronóstico, podría simplemente comparar los errores cuadráticos medios y ver cuál es el que tiene menor error cuadrático medio. Supongamos entonces ahora yo quiero comparar este AR1 sin constante con un paseo aleatorio con drift, o sea, un modelo que en diferencia simplemente pronostica como una constante. Entonces, si quieren, un modelo que pronostica como el promedio histórico. Ya, voy a escribir por acá, ya, promedio histórico. ¿Ok? Entonces, recuerden que si yo tengo un modelo que es, no sé, y más uno por ejemplo, igual a una constante, más un ruido blanco, o lo que sea, o más un error, lo que sea. Eh, si es que yo estimo por mínimos cuadrados ordinarios esa constante, la constante equivale al promedio de y, ¿cierto? Entonces, en este caso, si es que yo quisiera
pronosticar como un paseo aleatorio en diferencia con drift, o sea, mi modelo simplemente tiene una constante. Entonces, bueno, básicamente lo que estoy haciendo es, cuando estimo la constante, es simplemente el promedio de los retornos históricos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros acá usamos toda esta información hacia atrás para calcular esta R1, yo para calcular acá una constante, para nuestro paseo aleatorio, si ustedes quieren, bueno, tendré que usar entonces el promedio histórico eh, desde acá hacia atrás, ¿cierto? Desde el último dato que conozco hacia atrás. Si quieren pueden usar hasta el primer dato que, o bueno, para hacerlo comparable usamos hasta ahí, ¿ok? Y lo mismo, yo podría usar esto en ventanas rodantes o en ventanas recursivas, pero dado que lo hicimos con ventanas recursivas voy a ser consistente con eso, ¿ok? Entonces fíjense que ahí yo tengo mi estimación para esta constante, ¿verdad? Entonces yo podría tener un pronóstico con random walk con drift. ¿Okay? Es un random walk en diferencias, pero ya. Entonces, bueno, mi, eh, mi pronóstico entonces para el periodo siguiente es simplemente la constante, ¿cierto? Yo estoy pronosticando simplemente con una constante, que resulta que es el promedio histórico, ¿verdad? Entonces, simplemente mi estimador que tengo acá. Entonces, bueno, esto lo podríamos hacer hasta el final. Y entonces mi pronóstico va a ser exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, bueno, cuánto es nuestro error de pronóstico? A ver. Bueno, entonces fíjese que esta constante nosotros la calculamos con información hasta acá y ese fue nuestro pronóstico para el periodo siguiente, ¿verdad? Entonces, en definitiva, este fue mi pronóstico para este dato que está acá, ¿verdad? Entonces, si quieren voy a bajar una fila para poner en la misma fila que lo otro, ¿cierto? Entonces, esto va a ser lo que ocurrió realmente en ese periodo, esto que está acá, menos mi pronóstico para ese periodo. Y entonces el error cuadrático va a ser simplemente elevar esto al cuadrado. Y entonces el error cuadrático medio va a ser el promedio de estos errores de pronóstico fuera de muestra. Que estos efectivamente serían nuestros pronósticos en tiempo real. Si ustedes en definitiva repitieran esto por varios años, verían cómo les fue a cada uno de los modelos. ¿Ok? Y este es finalmente el error cuadrático medio que tiene este segundo modelo, ¿cierto? Este paseo aleatorio en diferencia. Entonces, bueno, ustedes miran estas dos cosas y ustedes probablemente dirán, ah, bueno, pero fácil, porque este modelo de acá efectivamente tiene menor error cuadrático. Y efectivamente, fue un poco más preciso. Tiene un error cuadrático levemente menor, ¿cierto? Entonces ustedes pueden decir, bueno, quizá aquí un alumno sin constante lo hace mejor que simplemente tomar el promedio histórico y pronosticar con eso. Pero un punto es, bueno, ya hay diferencias estadísticamente significativas o no. Entonces, efectivamente nosotros acá podríamos plantear la hipótesis nula. ¿Será que el error cuadrático medio del modelo 1 es igual al error cuadrático medio del modelo 2? ¿Ok? Uno efectivamente podría hacerse esa pregunta. Esto es como las típicas pruebas a la Diego-Limariano, si ustedes quieren. Simplemente llegar y comparar los errores cuadráticos medios. Bueno, West 96 se hace cargo de esta pregunta cuando hay incertidumbre paramétrica y efectivamente estos modelos hay que estimarlos y todo lo demás, pero bueno, si quieren el primer paso, la versión más sencilla, la versión más inocente, es compararla a la de Bolivariano, asumir que esto no viene de modelos, que esto no tiene incertidumbre paramétrica y simplemente comparar los errores cuadráticos medios. Entonces, bajo la nula, podríamos pensar que estos dos errores cuadráticos medios son iguales, y bajo la alternativa, o sea, los dos lo hacen igual de bien o igual de mal, y bajo la alternativa son distintos y uno lo está haciendo mejor que el otro. Entonces, una manera como econométricamente sencilla de evaluar esta hipótesis nula, de que estos dos son iguales o son distintos, es calcular la diferencia en los errores cuadráticos. Entonces, fíjense que nosotros acá podríamos hacer una nueva columna que sea u1 cuadrado menos u2 al cuadrado. Ponen los errores de pronóstico cuadrático, entonces el error cuadrático del R1 versus el error cuadrático del random walk. Y esto que está acá, esta columna, esta variable, si ustedes quieren que es el diferencial de errores cuadráticos,
uno lo podría regresionar contra una constante. Entonces, de nuevo, si yo regresiono esta variable, esta columna, esta serie, con una constante, mi estimador para la constante va a ser el promedio. Y fíjense que acá lo que yo tengo es el diferencial de errores cuadráticos medios. Entonces, si yo lo regresiono contra una constante, básicamente lo que voy a estar viendo, lo que voy a obtener como el estimador de la constante, va a ser el promedio de estas diferencias. O sea, básicamente va a ser el error cuadrático medio del modelo 1 menos el error cuadrático medio del modelo 2. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué no simplemente calculas la diferencia entre estos dos promedios? Bueno, porque recuerden que para evaluar esta hipótesis nula, yo necesito un estadístico t, ¿cierto? Entonces, este de acá menos este de acá dividido la raíz de la varianza de largo plazo de esta resta, ¿cierto? Entonces, como nosotros necesitamos un estimador para la varianza a largo plazo, bueno, lo más sencillo es irse a Livius y regresionar esta nueva serie contra una constante. Entonces voy a copiar esto y lo vamos a regresionar contra una constante. Entonces acá voy a crear una nueva serie que le voy a poner Diego Bolivariano, pero bueno, podría ser cualquier cosa. Voy a pegar entonces estas observaciones y ahora lo que voy a hacer va a ser una regresión. Entonces de nuevo usando New West 8794 en la que voy a regresionar este Diego Bolivariano contra una constante. ¿Okay? Entonces voy a usar aquí todas las observaciones disponibles. Ok, entonces fíjense que más o menos lo que veíamos, ¿cierto? Nosotros tomamos el error cuadrático medio del modelo 1 menos el error cuadrático del modelo 2 y lo llevamos hacia allá, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que yo estoy viendo es que el error cuadrático medio del modelo 1 es más pequeño que el error cuadrático medio del modelo 2. Entonces, cuando yo vea esta diferencia, lo que yo debería ver es que esta diferencia es negativa, porque este que está acá es más grande que este. Y eso es precisamente lo que veo acá en el IBIU, ¿cierto? Esta constante, que este diferencial, es precisamente negativo. Y ese 8,4, bueno, se debe precisamente a esta diferencia, ¿cierto? Esto es 0.00650 y esto es 0.00658. Entonces, precisamente ahí está esa diferencia. La pregunta es, bueno, ¿y es esa diferencia estadísticamente significativa? Entonces, bueno, para eso podemos ver el t-statistic. Fíjense que aquí toda la gracia de esto fue que pudimos estimar adecuadamente la varianza del error, o sea, la varianza a largo plazo, ¿cierto? Entonces, esto está apropiadamente estimado. Y fíjense que el t-statistic es muy cercano a cero. El p-value también es gigantesco, no es menor a los valores usuales, 0.1, 0.05, 0.01. Entonces, bueno, toda la evidencia muestra que no hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, en este caso, esta idea que tenía yo acá, por ejemplo, de pronosticar con un AR1 sin constante el retorno del cobre y que eso le podría ganar a algo tan sencillo como pronosticar con una constante, o sea, pronosticar con el promedio histórico, bueno, ocurre que no lo hacen distinto, lo hacen igual de mal o igual de bien o como quieran. No hay un beneficio claro por utilizar información pasada del cobre, al menos en este modelo sencillo. Ahora, esta es la manera más simple de comparar dos pronósticos distintos. ¿Okay? Por supuesto, hay un montón de sofisticaciones. Yo usé en este caso un AR1 sin constante por una razón en particular. Cuando los modelos están anidados o no están anidados, o sea, cuando un modelo vive en el otro, bueno, se generan algunas distorsiones con este tipo de análisis. Hay un montón de cosas adicionales por ver, pero probablemente estos serían nuestros primeros pasos en pronóstico fuera de muestra. Así que eso, chicos, cualquier pregunta, cualquier duda, como siempre me pueden escribir, me pueden llamar como quieran. Así que buena semana.